¿Existen límites para las cosas que el Señor puede darte? La respuesta es sí. 2 Corintios 6:12 dice: no estáis limitados por nosotros, sino estáis limitados por vuestro propio corazón. De entrada podríamos pensar que estamos hablando de un corazón incrédulo, de un corazón que no tiene fe, o de un corazón que simplemente desea el pecado y detesta los caminos del Señor. Pero eso no se aplica tanto a los santos, y esta carta Pablo le está escribiendo a las personas miembros de la iglesia, así que debemos de preguntarnos, como miembros de la iglesia, ¿en qué sentido nuestro propio corazón podría estarnos limitando? Tal vez parte de la respuesta la encontramos en algo que dijo Lorenzo Snow en el libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia en el capítulo 8. Él dice: tengo razones para creer que muchos santos de los últimos días durante gran parte de su vida podrían acudir al Señor con toda confianza y ofrecer esta misma oración. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay camino de perversidad en mí. Mas si nosotros, como pueblo, pudiésemos vivir de tal modo, dice el presidente Snow, de tal modo que en todo momento pudiéramos inclinarnos ante el Señor y ofrecer una oración como esta, ¡qué maravilloso sería! ¡Qué logro habríamos alcanzado en rectitud y buenas obras! Quisiera recomendar que toda persona adopte esa oración de David y vea cuán cerca puede vivir de acuerdo con la luz que posee, de forma que con toda sinceridad pueda hacerla parte de sus devociones a Dios. Muchas personas fracasan al tratar de lograr esa excelencia debido a que hacen cosas en secreto, donde el ojo mortal no puede penetrar, las cuales tienen una tendencia directa a distanciarlas del Todopoderoso y de ofender y apartar el Espíritu de Dios. Tales personas no pueden utilizar esta oración en sus aposentos privados, no podrían hacerlo a menos que se hayan arrepentido de sus pecados y reparado los errores cometidos, y hayan tomado la determinación de actuar mejor en el futuro de lo que lo hicieron en el pasado. Ahora quiero que pienses un poquito en esta cita porque parece, por un lado, que evidentemente sí está hablando del pecado, de los errores que cometemos, pero hay una parte que llama mucho mi atención donde dice que las personas a veces no logramos cierto grado de excelencia porque, y cito, hacemos cosas en secreto donde el ojo mortal no puede penetrar, las cuales tienen la tendencia directa a distanciarnos del Todopoderoso. Pero nota que no solo estamos hablando de cosas secretas, sino cosas donde el ojo mortal no puede penetrar. Estamos hablando de cosas que no pueden ser vistas. Ya no estamos hablando de los pecados a nivel acción, estamos hablando de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y eso es justo lo que Pablo les estaba diciendo a los santos. No están limitados por nosotros, sino por vuestros propios corazones. ¿Cómo puede ser que no solo nuestras acciones al pecar nos limiten acerca de las bendiciones o la cercanía o el espíritu que podemos recibir, la cercanía con Dios, sino que también las cosas en nuestro corazón puedan hacerlo? Ahora, ¿cuáles podrían ser algunas de esas cosas que están en nuestro corazón que nos están limitando en cuanto a los asuntos del Señor? Voy a ilustrar una de ellas citando a Robert E. Wills en su libro Digno de Confianza en la página 18. La mayoría de nosotros ignoramos lo que el Señor podría hacer con nosotros si confiáramos plenamente en Él y nos pusiéramos a su disposición diciendo: Señor, haré todo lo que me mandes y puedes hacer conmigo todo lo que desees. En muchos de sus discursos, continúa el Elder Wells, Brigham Young habló sobre la grandeza que podrían lograr los miembros si confiaban totalmente en el Señor. Brigham Young dijo que casi todos limitamos a Dios y no nos ponemos enteramente bajo su sombra por temor de que nos pida demasiado. Esta es una cosa interesante porque el temor a que Dios te pida cosas que no estés dispuesto a dejar tal vez no se va a reflejar mucho en tus acciones. Va a verse, o más bien no va a verse en lo material, va a estar en aquello que el ojo no puede ver, en aquello que está oculto, en aquello que está en tu corazón. Tal vez ese siguiente paso espiritual, tal vez ese siguiente paso en el discipulado que tú estás esperando, no se da porque hay algo que estás reteniendo en tu corazón. Esas pueden ser algunas de las cosas que nosotros nos limitamos para que el Señor nos lleve a donde sigue nuestro curso natural de crecimiento. Y me gusta que el Elder Wills dice: la mayoría de nosotros ignoramos lo que el Señor podría hacer con nosotros si confiáramos plenamente en Él. La mayoría de nosotros ni nos imaginamos, dice él, ni alcanzamos a vislumbrar lo que el Señor podría hacer con nosotros si nosotros dejamos ir todo nuestro corazón. Entramos de lleno a la senda del discipulado y estamos dispuestos a ir a donde sea que Él nos pida. Ahora, claro que este análisis va a requerir honestidad de nuestra parte. Habría cosas que no estaríamos dispuestas a darle al Señor, habría cosas que le negaríamos. Eso está en cada quien, escudriñar su corazón. Y de hecho, tal vez ni siquiera en cada quien, porque el presidente Lorenzo Snow también dijo:
ora al Señor y dile, escudriña tú mi corazón y dime si hay algo mal ahí, tal vez algo que yo no esté viendo, que sea lo que me esté impidiendo avanzar en este momento. Es cierto, no todo va a estar en nuestras manos, a ver, con factores externos muchas veces, pero este es un buen ejercicio, un ejercicio de honestidad para saber si nosotros estamos limitando no solo nuestra fe, sino de hecho tal vez limitando la mano de Dios en nuestras vidas y cómo Dios quiere llevarnos hacia Él en este punto, en nuestras vidas. Ahora, hablando de la fe, hay una relación interesante entre la fe y el predicar el Evangelio. Segunda de Corintios 4, 13 al 14 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. La parte que me llama la atención aquí está en el versículo 13, donde dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y es que aquí expresa una relación clara entre lo que creemos y lo que compartimos con los demás. Y este es un proceso interesante. Vamos a retomarlo desde el inicio. En la conferencia, ¿no es cierto?, en la Liana de enero de 1987, lo cual quiere decir que es en la Conferencia General de octubre de 1986, el elder Boyd K. Packer compartió: la verdadera doctrina, cuando se entiende, cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano. Esta cita nos deja ver una cosa importante. El entender la doctrina cambia lo que nosotros, o la forma en la que nosotros vivimos, cambia la actitud y la conducta. Entonces el entendimiento cambia la forma en la que nosotros vivimos. Y cuando nosotros cambiamos la forma en la que vivimos, el Evangelio naturalmente trae cosas a nuestra vida, empezando por una mayor porción del Espíritu, seguido de la revelación, la compañía de Dios más abundante, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros entendemos el Evangelio, lo vivimos, y cuando lo vivimos, entonces empezamos a ver sus efectos y sus bendiciones en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Vamos a leer a Howard W. Hunter en Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, en la página 132 a la 133. ¿Qué tiene que ver la expiación con la obra misional?, dice él. Cada vez que experimentamos las bendiciones de la expiación en nuestra vida, no podemos evitar sentir preocupación por el bienestar de los demás. Hay una infinidad de ejemplos en el Libro de Mormón que ilustran ese principio. Cuando Leí participó del fruto del árbol, el cual es un símbolo del participar de la expiación, él dijo: deseé que participara también de él mi familia. Cuando Enos experimentó su conversión y recibió el perdón de sus pecados a causa de su fe en Jesucristo, dijo: empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas. Luego oró por los lamanitas, los enemigos implacables de los nefitas. También está el ejemplo de los 4 hijos de Mosía: Amón, Aarón, Obner, no sé quién es, Amón, Aarón, Obner, Ibni, que recibieron el perdón de sus pecados mediante la expiación y luego trabajaron por años entre los lamanitas para llevarlos a Cristo. Los anales indican que no podían soportar la idea de que alma alguna padeciera. Entonces vemos este gran patrón en las Escrituras que de hecho José Smith describe bastante bien. Dice: un buen hombre no se limita a solo bendecir su vida y la de su familia, sino que quiere llevar las bendiciones hacia todos los demás. El presidente Snow termina diciendo: un gran indicador, y esa es la parte a donde quería llegar en el análisis, un gran indicador de nuestra conversión personal es el deseo que tengamos de compartir el Evangelio con los demás. Por esta razón el Señor nos dio la obligación de que todo miembro de la iglesia sea un misionero. Ahora, esta cita nos lleva a entender la última parte del proceso que estábamos describiendo. Habíamos descrito en primer lugar que al entender el Evangelio lo vivimos, al vivirlo vienen bendiciones, y cuando experimentamos bendiciones, que nos dice el presidente Hunter, queremos compartirlas. Queremos que otras personas las tengan, y empezamos por las personas que queremos, por las personas que nos importan. Pero después, cuando crecemos en el amor de Dios, también crecemos en el amor para con todos sus hijos. Y entonces no solo queremos que las personas como nuestros familiares, nuestros amigos conozcan de esto y vivan el Evangelio y reciban sus bendiciones, sino también todas las demás personas, todos los demás hijos de Dios, todas las personas en el planeta. Este es el proceso en el que creo que Pablo estaba describiendo aquí. Creí, tuve fe. Y bueno, la fe nos lleva a actuar. La fe sin obras es muerta. Entonces creí, tuve fe, actué, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto es algo no solo que
creemos como algo que pues, nos gusta pensar de repente, sino algo que creemos con convicción y que vivimos. Y al vivirlo recibimos los efectos de esa ley o de ese evangelio en nuestras vidas y entonces queremos compartirlos al disfrutar de ellos. Quiero que pienses en esta última parte como una secuencia, porque el presidente Lorenzo Snow dice, un gran indicador de nuestra conversión personal es el deseo que tenemos de compartir el evangelio con los demás. Ahora, estuvimos buscando con mi equipo la cita, no la encontramos. Yo recuerdo haber dado un discurso en la misión donde usé la cita y según yo era de, creo que no era de M. Russell Ballard, ahorita estoy pensando y creo que era de Boyd K. Packer, tal vez por eso no la encontramos. Pero hay esta cita que recuerdo muy bien que explicaba y lo mismo que está diciendo Lorenzo Snow aquí, la proporción o el cómo o el qué tanto compartes el evangelio está en proporción a qué tanto lo vives o qué tanto sientes sus bendiciones. O sus bendiciones tienen que ver con tanto lo vives, etc. Pero qué tanto lo vives está en proporción a qué tanto lo entiendes. Y entonces esta cita marcaba una línea directa entre estas tres partes. Entender el evangelio, si lo entiendes, lo vives. Si lo vives, recibes sus bendiciones. Y si estás viviéndolo, también quieres compartirlo. ¿Qué tanto pasa esto? Tiene que ver con el paso anterior. ¿Qué tanto lo compartes? Tiene que ver con el qué tanto lo vives y lo disfrutas. ¿Qué tanto lo vives y lo disfrutas? Tiene que ver con qué tanto lo comprendes. Entonces quizás en nuestro análisis acerca de la obra misional, acerca de compartir el evangelio, deberíamos analizar, ¿vivo el evangelio? ¿Disfruto el evangelio? Porque tal vez ese es el problema a la hora de que yo tal vez no comparto tanto. Y tal vez si yo no disfruto tanto el evangelio, no lo vivo tanto, probablemente eso tenga que ver con qué tanto lo entiendo o no lo entiendo. Y entonces podemos ir, por así decir, a la raíz del problema y aprender más del evangelio, entenderlo mejor, vivirlo mejor, disfrutarlo mejor y entonces compartirlo mejor. El entendimiento que tengamos en el evangelio, la fe que apliquemos para vivir aquello que entendamos, está directamente relacionado con el compartir el evangelio. Son un mismo proceso, están entrelazados y mientras uno crece, el otro también lo hace. Cuando hablamos de la obra misional es importantísimo tener en cuenta una de las ideas más hermosas que el presidente Monson nos enseñó, el de ver a las personas como lo que pueden llegar a ser. Sin embargo, creo que esta semana Pablo nos advierte de cierto peligro que podríamos correr al tratar de implementar esa visión, perspectiva o enseñanza en nuestras vidas. Cuando hablamos de ver a las personas como Dios las ve, regularmente nos enfocamos en la parte de ver su potencial divino y eterno y lo que pueden llegar a ser. Sin embargo, si nos quedamos solo con ese enfoque, no entenderíamos plenamente el tema. Mira, pensemos en esto. ¿Cómo es que Dios nos ve? ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? Claro que Dios ve nuestra naturaleza divina, nuestro origen celestial, nuestro eterno potencial y todo lo que podemos llegar a ser. Por supuesto que ve eso, pero también ve lo que somos ahora, el ser humano imperfecto que tenemos hoy frente a nosotros cuando nos vemos al espejo, con todos sus errores, sus imperfecciones, sus cosas inadecuadas. Esto no en un sentido negativo, sino en un sentido realista. Y claro, tú lo puedes ver en las Escrituras, y es que el hecho de que el Señor vea nuestro potencial eterno no quiere decir que no sea realista y objetivo con las cosas que son imperfectas en nosotros hoy en día. ¿Por qué crees que en ocasiones el Señor ha dicho, no estás listo para traducir todavía, o no estás listo, o no están listos para entrar a la tierra prometida todavía? El Señor conoce nuestro potencial, pero no deja que eso le impida ver la realidad de también lo que somos ahora. Esto parece ser lo que Pablo les estaba enseñando a los corintios en 2 Corintios 5 del 9 al 11. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables al Señor, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea en vuestras conciencias. Claro que por un lado, Pablo podría estar diciendo tratamos de portarnos bien y Dios sabe de nuestro potencial eterno, de lo que realmente somos, de que somos apóstoles del Señor y espero que ustedes también lo entiendan. Pero también podría estarse refiriendo a todo lo que el Señor ve. Vamos, que está diciendo tenemos que esforzarnos por hacer lo bueno porque todos vamos a ser juzgados por lo bueno o lo malo que hagamos. Y compartimos y persuadimos a los demás hombres a hacer lo bueno, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Sí, nos esforzamos por predicar el evangelio, nos esforzamos por hacerlo mejor, pero Dios sabe todo de nosotros también. Y
Eso tiene que ver con el potencial eterno y la imperfección actual. Y espero que también lo seamos en vuestras conciencias. Para mí este mensaje de Pablo no solo habla de lo que eran como apóstoles o enviados del Señor, sino también con lo humano que eran. Vamos, que son el obispo que te está diciendo, no soy perfecto, voy a tener errores. Y todos los vamos a tener. Creo que, de hecho, parte de lo que estaba haciendo Pablo aquí era ayudarles a las personas a no idealizar, a entender que ver como Dios nos ve es ver no solo el potencial, sino también la realidad actual. Y no es nada malo. El Señor tiene muchos ejemplos en las Escrituras donde le dijo a las personas, aún no estás lista, no conviene que sea ahora o todavía no. Este tema se vuelve particularmente importante cuando hablamos del tema del matrimonio, por ejemplo. Que de hecho Pablo lo toca también en estas escrituras, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué tiene en común, qué en común tiene la luz con las tinieblas? A veces es muy fácil para nosotros notar este yugo desigual con, es que la persona no es miembro, o es que la persona no cree igual que tú, y eso va a crear una dinámica dispareja. Totalmente de acuerdo. Pero también tenemos dinámicas disparejas entre mismos miembros de la iglesia. Vamos, que muchas veces cuando pensamos en ver cómo Dios ve a la persona, pensamos solo en su potencial, cuando también debemos de pensar en, bueno, Dios también ve lo que es ahora y lo ve de manera objetiva también. Ahora, en todo esto hay algo importante entender. Muchas veces decimos, bueno, es que te casas con el potencial. Y creo que hay un gran problema con esa idea, porque, mira, no te casas, o sea, sí te casas con el potencial, pero por otra parte no, te estás casando con la persona que tienes enfrente. Y el potencial, las personas podrán desarrollarlo o podrán no desarrollarlo, pero eso es algo que no tiene nada que ver contigo. No puedes hacer nada. Y cuando tú entras en un matrimonio pensando en, bueno, es que me estoy casando con el potencial, te estás casando para querer cambiar a la otra persona. Te estás casando con la esperanza de que cambie. Y el problema de eso es que, mira, tú vas a muchas charlas de matrimonio, incluso lees los manuales de la iglesia sobre el matrimonio y hablan de que hay un problema constante en el matrimonio, que es cómo cambia a la otra persona. Que es mejor, mejor enfócate en qué cambio yo y cómo mejoro yo. Pero ese es el problema. Cuando tú entras a un matrimonio pensando solo en mi caso con el potencial, pues ese es un grave problema, porque al final te estás casando entrando en tu primer día de matrimonio en espero que cambie. Y cuando estás centrado en cambiar a la otra persona, ya empezó mal el asunto. Ahora, no estoy diciendo que deberíamos una persona casarse con alguien perfecto, porque eso es imposible. Pero hay una gran diferencia entre crecer juntos, mejorar juntos, aprender juntos y esperar a que una persona cambie algo que yo desde el inicio sé que no quiero. ¿Tiene sentido? Espero que esté teniendo sentido. Debemos de tener las cosas importantes bien claras. Nadie se va a casar con nadie perfecto. Todos vamos a tener cosas a mejorar. Pero si tú estás entrando diciendo, bueno, hay esta gran cantidad de cosas que de verdad espero que cambien, no es una buena manera de empezar. Es de hecho un yugo desigual en ese sentido. Porque ahí es donde cometemos el error de estar pensando solo en el potencial, porque así es como Dios ve a la persona, y es como, no, también Dios ve a la persona como es ahora. Y por eso es que Dios escoge a sus líderes también de esa manera. No es como que escoge cualquiera y dice, tú, fulanito, tal. No, el líder. O sea, Dios también tiene que considerar quién es la persona hoy en día. Es alguien digno de confianza, es alguien que tiene buen carácter, es alguien que busca lo bueno, es alguien virtuoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido? Entonces, para mí es bien impactante este tema que Pablo está diciendo. Dios nos ve tal cual somos, y espero que en tu conciencia también estemos así, como personas con un gran potencial, como alguien llamado o enviado por Dios, pero también como un ser imperfecto en este momento. Y a veces tomamos decisiones pensando que es bueno tomarlo en cuenta. De nuevo, cuando nosotros tomamos este tipo de decisiones, y no solo estoy hablando de cuestiones de matrimonio, estoy hablando de simplemente la idea de ver a las personas como Dios las ve, debemos de entender que todo eso abarca su naturaleza divina, su potencial eterno, pero también su situación o su carácter o naturaleza actual. Así es como Dios nos ve, todo frente a Él al mismo tiempo, y así es como toma decisiones. De hecho me encantaría, ya no estaba en el guión, pero te voy a explicar algo que me gusta mucho. Dios ve el fin desde el principio. ¿Estás de acuerdo? Las escrituras dicen, Dios puede ver el fin desde el principio. Y Dios puede ver todo. O sea, Dios nos ve no solo como una criatura actual, sino como con una criatura eterna y una criatura que tiene un origen divino, etc. Pero
si escudriñamos las Escrituras, aprendemos que Dios ve todo eso frente a sus ojos. De hecho, Doctrina y Convenios dice, ¿no? Pasado, presente y futuro están constantemente delante de Él. Fíjate que no dice solo el futuro, solo tu potencial, solo lo que puedes llegar a ser. Dios ve en todo momento pasado, presente y futuro. Y es como tiene una comprensión perfecta de las cosas. Tú no puedes comprender las cosas solo por pensar en su futuro o solo por pensar en su pasado, ni solo en su presente. Tienes que tener el contexto completo para entender todo el cuadro. Y es así como Dios nos ve. Y entonces, cuando nosotros debemos de aplicar la parte de ver a las personas como Dios las ve, es importante entender que no solo hablamos de tiene naturaleza divina, tiene un potencial eterno, sino también tiene un presente. Y es una persona en la actualidad, y eso también debe de jugar un papel importantísimo en tus decisiones, en tus maneras de abordar la vida, y también en llegar a ver a las personas como Dios las ve. Ahora, paremos el enfoque de la otra persona para pasar a nuestra persona. Como discípulos de Jesucristo, se espera que le representemos a donde sea que vayamos. Segunda de Corintios 3, 1 al 3 incluye una lección que me gusta mucho al respecto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La Escritura dice, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones. Me llama la atención cómo es que Pablo está diciendo, la carta de recomendación son ustedes mismos, lo que yo tengo en mi corazón de ustedes. Amor, tranquilidad, paz, angustia, dolor, aflicción, dolor de cabeza por lo rebeldes que son. La carta está escrita, va aquí guardada. Y eso es algo que pasa con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va dejando una carta de recomendación en el corazón de las personas a nuestro alrededor. Tiene que ver con el cómo las tratamos, el cómo nos dirigimos a ellas, si las respetamos o no las respetamos y en todo lo que hacemos. Es decir, nosotros mismos somos nuestra propia carta viva de recomendación y se va guardando en el corazón de cada persona con la que interactuamos. En una ocasión, estando en la prepa, me acuerdo que jugábamos y nos molestábamos como chavos, como estudiantes de prepa. Y recuerdo en una ocasión que hice una broma que se hacía comúnmente y la persona que recibió la broma se molestó bastante. O sea, volteó inmediatamente y me dijo, ya me hartaste, y me dio un golpe en el brazo. Y en ese momento yo me di cuenta que no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo, de la clase de... No, deja tú la clase de impresión que estaba dejando, de la clase de persona que estaba haciendo con los demás. Pero eso estaba grabado ahí en el corazón de esa persona, el cómo yo la había... Es que yo le iba a hacer así porque en mi mente no había sido así, pero cómo la había tratado, cómo ella había... o esa persona había sentido el trato mío por semanas o por cierto tiempo, ¿no? Entonces, siempre, todo lo que hagamos deja una carta de recomendación en el corazón de las demás personas, conocida y leída por todos los hombres, dice Pablo. Ahora, esto que sigue después de la escritura, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Creo que me gusta la parte de pensar en siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Somos representantes del Salvador. Respecto a esto, Neil L. Anderson en la Conferencia General de abril de 2012 contó una historia y una reflexión que creo que es muy pertinente. Él dice, un periodista de una de las principales revistas de Brasil estudió la iglesia como preparativo para un importante artículo de prensa. Examinó nuestra doctrina y visitó los centros de capacitación misional y de ayuda humanitaria. Habló con amigos de la iglesia y con otras personas que no eran tan amigos de la iglesia. Cuando me entrevistó, el periodista parecía francamente perplejo al preguntarme, ¿cómo es que hay personas que no los consideran cristianos? Sabía que se refería a la iglesia, pero por algún motivo mi mente planteó la pregunta en forma personal y me hallé preguntándome en silencio. ¿Refleja mi vida el amor y la devoción que le tengo al Salvador? Recuerdo haber escuchado esta pregunta cuando yo era un hombre joven, o sea, en la organización de hombres jóvenes, y
que quedó en mi mente, marcada, y simplemente es una pregunta que creo que, así como el capítulo de Alma 5, muchos podemos releer varias veces cuando queremos evaluar cómo estamos en nuestra vida. Esta es una pregunta importante para cada uno de nosotros. ¿Refleja mi vida el amor y la devoción que tengo del Salvador? El periodista decía, ¿cómo es que la gente no cree que son cristianos? La pregunta es, ¿la gente a mi alrededor creería, pensaría, asumiría, sabría por mi manera de vivir que lo soy? ¿Sabría que creo en Cristo? Y no que se lo diga. Sabría que sigo a Cristo y no que se lo predique, sino que en mi vida, y no sé, seguramente les ha pasado en experiencias, he llegado a tener, no muchas, pero algunas ocasiones en donde una persona te pregunta, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, ¿por cómo eres? Por eso pregunto, ¿por cómo eres? ¿Por cómo te comportas? O sea, por eso lo supe. ¿Tiene sentido? Entonces, y no que la meta sea que las personas lleguen con ese tipo de preguntas, pero creo que es bueno preguntarnos, ¿mi vida refleja el amor, la devoción que tengo del Salvador? Mi vida es una vida cristiana. La carta de recomendación que queda escrita en los corazones de cada una de las personas a mi alrededor es una carta que tiene escrito, es un discípulo de Jesucristo, es un seguidor del Salvador, vive sus enseñanzas, vive su evangelio, se esfuerza por implementar y ejemplificar los principios del evangelio en su vida. Los atributos de Cristo los refleja. ¿Qué dice la carta de las personas a nuestro alrededor? La carta en sus corazones, ¿qué dice sobre nosotros? ¿Es una carta de recomendación buena o no? Y creo que cuando nosotros nos esforzamos por vivir el evangelio, viene una parte muy bonita. Dieter F. Uchtdorf, en la Conferencia General de abril de 2019, dijo: cuanto más se acerquen al Padre Celestial, porque ojo, esta carta de recomendación no es solo vernos bien ante los demás. No estamos buscando ganarnos las opiniones de los demás. La verdad, la gente va a opinar lo que quiera, cuando quiera y como quiera y cada vez que quiera. Pero aquí viene el enfoque adecuado que estoy tratando de plantear aquí. Dice el Elder Uchtdorf: cuando más se acerquen al Padre Celestial, la luz y el gozo de Él resplandecerán desde su interior. Otras personas notarán que hay algo único y especial en ustedes y les preguntarán sobre ello. La idea no es que la gente se quede con una buena opinión de nosotros. La idea es, mientras más me acerco yo a Dios. Esa carta de recomendación, que justo lo que decía Pablo, la carta de recomendación de Cristo expedida por nosotros, escrita no en tinta, sino con el Espíritu de un Dios vivo. No está escrita con tinta, sino por lo que el Espíritu dicta. Cuando yo estaba mi presidente de misión solía decir esto que siempre me ha gustado desde entonces. Él decía, ¿por qué es más sencillo a veces predicarle el evangelio a personas que ya tienen un amigo que es miembro de la iglesia? Y claro, en cierto sentido tiene un amigo, tiene alguien que esté con él, que se sienta bienvenido, un círculo de apoyo en una etapa nueva en su vida. Sin embargo, él decía que era porque ellos ya tenían el primer testimonio sobre la iglesia, que era la vida fiel de un miembro de la iglesia. Ese es el primer testimonio, decía él, que la gente tiene de la iglesia. No del Libro de Mormón, no de José Smith, no de la Revelación, no de la Restauración, no. De la vida de un fiel santo de los últimos días. Ese es su primer testimonio de la iglesia, el impacto del evangelio en la vida de un ser humano y de un hijo de Dios. Vivir el evangelio de corazón y ser un discípulo de Jesucristo, no para que los demás piensen, sino para nosotros, nos llevará, 1, a sentir más a Dios en nuestra vida, 2, a sentir más su gozo en nuestra vida, pero 3, y en última instancia, y tal vez lo que no debería ocupar nuestra mente, pero que sí pasa y es hermoso, es que en el corazón de las personas se escribe no con tinta, sino con el Espíritu, dice Pablo, una carta de recomendación que dice, no sé qué tiene esta persona, o tal vez sí sé qué tiene, y me gusta. Ahora me gustaría hablar de qué pasa cuando nuestras acciones o conductas no dejan una muy buena carta de recomendación en el corazón de los demás. ¿Cuál es la tristeza según Dios? En 2 Corintios 7, 10 al 11, Pablo dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud ha producido en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué gran anhelo, qué celo, qué vindicación.
En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Quiero que empecemos a diferenciar aquí, porque Pablo habla de la tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo. Y fíjate que él dice, al hablar de la tristeza según Dios que conduce a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Esto quiere decir que hay cierta tristeza que es según el mundo, de la cual sí deberíamos arrepentirnos. No creo que esa es la conclusión a la que debemos llegar, pero sí nos deja ver la importancia de diferenciar entre la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Así que de eso quiero hablar contigo justo ahora. Empecemos estudiando la Liaona de marzo de 1990, donde el presidente Ezra Taft Benson nos empieza a dar pistas sobre cómo diferenciar la tristeza según Dios y la tristeza que es según el mundo. Él dice: es muy común ver en el mundo a hombres y mujeres que tienen remordimientos por los errores cometidos. Muchas veces eso se debe a que su conducta les causa pesar e infortunio, tanto a ellos como a sus seres queridos. A veces sufren porque los han descubierto y castigado por sus acciones. Estos sentimientos mundanos no son la tristeza según Dios. La tristeza según Dios es un don del Espíritu. Esto para mí empieza a ser interesantísimo, porque muchas veces podremos decir, bueno, es que cuando a una persona la atrapan en sus pecados, una persona sufre los castigos o las consecuencias naturales de sus pecados, es cuando empieza a sentir ese remordimiento, es cuando empieza a sentir la tristeza de no debí de haberlo hecho, etcétera, ¿sabes? Pero él dice, no, esto no es la tristeza según Dios, y quiero que te fijes mucho en lo que él dice. Dice, a veces sufren porque los han descubierto o castigado por sus acciones. Entonces parece ser que la tristeza según Dios no tiene nada que ver con que la gente descubra lo que estás haciendo, con que tú te sientas avergonzado tal vez en decirle a tu obispo tus pecados, ni en que estés sufriendo consecuencias. La tristeza según Dios no tiene que ver con esto. Puede darse al mismo tiempo, por supuesto que sí, pero aquí el presidente Ezra Taft Benson ya nos está enseñando que no tiene que ver. No viene por ahí la tristeza según Dios. Ahora, ¿cuál es la siguiente pista que nos da? La tristeza según Dios es un don del Espíritu. Quiero que pienses un poquito en la relación o interacción que nosotros tenemos con el Espíritu. Doctrina y Convenios 8, 2 al 3 dice: he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora he aquí, este es el Espíritu de revelación. La interacción que el Espíritu tiene con nosotros es a través de nuestra mente y nuestro corazón. Y el presidente Benson dice que la tristeza según Dios viene como un don del Espíritu. Me hace pensar entonces que tal vez la tristeza según Dios no es que la gente te descubra o que la gente sepa y te avergüence, o que pienses, uy, ¿qué van a pensar los demás de mí? O que estés sufriendo consecuencias. No viene por factores mortales y terrenales, sino por interacción celestial. Es entonces la tristeza según Dios un fruto de una indicación del Espíritu de que estamos cometiendo un error. No de que alguien más nos diga, no de que alguien más lo sepa, sino de que el Espíritu nos lo testifique. Es una revelación, es como un testimonio que nos lleva a decir, hey, no estás viviendo de acuerdo a las enseñanzas del Salvador. Ahora, si bien ya estamos aprendiendo un poquito acerca de qué causa realmente la tristeza según Dios, y no es la humillación pública, no es que los demás te encuentren en tu pecado, no es que sufras las consecuencias, es lo que el Espíritu te testifica a ti sobre tus acciones y lo que estás haciendo o no estás haciendo. Ya sabemos entonces qué causa la tristeza según Dios, pero ¿cómo la distinguimos entonces? Vamos a ver las cosas que vienen a raíz de la tristeza según Dios, es decir, no las cosas que causan la tristeza, sino las cosas que causan, más bien el impacto que tiene o las cosas que crea esa tristeza según Dios, ¿vale? Para esto vamos a leer exactamente la misma escritura y vamos a analizarla con cuidado. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud ha producido en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué gran anhelo, qué celo, qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora, le dije al equipo de guiones, le dije, vamos a estudiar cada palabra clave que Pablo dijo ahí, vamos a ver la raíz griega, el significado en el diccionario griego y ver si encontramos algo interesante. Y lo había, te lo voy a compartir. Bueno, la palabra solicitud viene de spoudé, que quiere decir velocidad o rapidez. Pablo no está diciendo solamente como qué gran solicitud, sino qué gran rapidez y velocidad causó en vosotros esto de la tristeza según Dios. En la Reina Valera esta palabra se ha traducido también como prisa, prontamente, con solicitud o con diligencia. Está hablando de un proceso bastante movido.
Ahora, cuando Pablo dice que gran defensa, la palabra griega que ocupa la escritura es apología, que quiere decir ruego o súplica. Entonces Pablo no decía que gran defensa. Bueno, no quiero decir que no decía. Quiero decir que si vamos al diccionario griego, lo que vamos a entender es que Pablo estaba diciendo que ruego o que súplica causó la tristeza en Dios en vosotros. La palabra indignación viene de aganactesis, que quiere decir indignación, que deriva de otra palabra griega que a veces se ha traducido, o más bien significa grande aflicción. La palabra temor viene de phobos, que también se ha traducido en la Reina Valera como respeto. La palabra anhelo queda muy igual, significa anhelo o gran afecto. Y el celo quiere decir celo también. Y la última palabra que se me hizo muy interesante es vindicación, que viene del griego ekdikesis, que quiere decir vindicación o retribución. Y eso para mí sonó una pequeña campanita aquí, un foquito que dijo eso de retribución suena mucho a restitución. Y dije, ¿qué pasa si ponemos las palabras, si sustituimos las palabras en la versión en español por las palabras del diccionario griego? Quiero que escuches cómo suena la escritura con las palabras del griego original de la escritura. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué velocidad ha producido en vosotros? ¿Qué súplica? ¿Qué aflicción? ¿Qué respeto? ¿Qué anhelo o afecto? ¿Qué celo o determinación? ¿Y qué retribución o restitución? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Qué interesante que Pablo está hablando de los efectos de la tristeza según Dios y nos menciona cosas que tienen que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con la aflicción, el sentir pesar, tiene que ver con la restitución, pero también agrega otras cosas que a veces no hablamos mucho cuando hablamos del arrepentimiento. Por ejemplo, habla de velocidad. La tristeza según Dios causa velocidad. ¿Eso cómo tiene sentido? Déjame te muestro un ejemplo en las escrituras para que lo entendamos mejor. Alma 36, 10 al 19. Alma está contándole a su hijo acerca de su proceso de arrepentimiento. Y le está diciendo que un ángel se le apareció y que el ángel le dijo, a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Entonces dice Alma en el versículo 11, y al oír estas palabras me sentí herido de tan grande temor y asombro de que tal vez fuese destruido, que caí al suelo y no oí más. Pero me martirizaba un tormento eterno por mi alma, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de las cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. Ahora, quiero que te detengas a pensar en este momento en la escritura qué clase de tristeza estaba experimentando Alma. Y podemos decir la tristeza según Dios, porque se estaba dando cuenta que estaba en contra de los mandamientos, que estaba en contra de Dios y estaba sintiendo el peso de su maldad. Sí, pero yo te voy a decir no. Y quiero que notes mucho en la escritura, dice... me sentí herido de tan grande temor y asombro de que tal vez fuera destruido, que caí al suelo y no oí más. Y me atormenté. Quiero que pienses en lo que nos decía el presidente Benson. El alma se está dando de las consecuencias que van a traer sus pecados y entonces se martiriza mucho. Eso, aunque puede ocurrir, no necesariamente está vinculado con la tristeza según Dios. Y quiero que notes esto. Versículo 15. Oh, si fuera desterrado, pensaba yo, y aniquilado en mi cuerpo y alma, a fin de no ser llevado para... Se metió en mosco. A fin de no ser llevado para comparecer ante la presencia de mi Dios para ser juzgado por mis obras. Y por 3 días y 3 noches me vi atormentado, sí, con las penas de un alma condenada. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el dolor de alma? Uno le está diciendo, mejor ni voy a ver a Dios, mejor me alejo de Él, mejor me escondo, mejor ni lo veo. Es más, aquí quedé, mejor destrúyeme y se acabó. Alma quería renunciar. La tristeza, según Dios, no es una que lleva a las personas a renunciar a la senda del discipulado. El segundo punto, ¿cuánto tiempo Alma estuvo ahí? 3 días. 3 días solo sintiéndose mal. Esto no cuadra con lo que Pablo nos decía, ¿cierto? Ahora quiero que notes qué pasa justo después. Por 3 días y 3 noches me había atormentado, versículo 17. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte.
¿Cuánto tiempo se tardó Alma para avanzar en este punto? Tan pronto se acordó de Jesús, empieza a enfocarse en ese pensamiento y empieza a orar. ¿Qué decía Pablo? La tristeza según Dios, ¡qué velocidad! La tristeza según Dios, ¡qué súplica! Es justo lo que estamos viendo en Alma. 3 días pasó sin ningún progreso. Ahí. Y de no haber sido por enfocarse en Cristo, tal vez ahí hasta se quedaba por siempre. La tristeza según Dios te lleva hacia adelante. Te lleva hacia Cristo y lo hace con gran velocidad. Te lleva a la oración, te lleva a acercarte a Dios. No te lleva a querer renunciar, no te lleva a querer tirar la toalla, no te lleva a quedarte estancado. La tristeza según Dios no es la tristeza que estanca a las personas. Lo puedes ver en el versículo siguiente. Y he aquí cuando pensé esto, dice Alma, ya no me pude acordar de mis dolores. Sí dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. ¿Cómo es la tristeza según Dios? Rápida, dice Pablo. ¡Qué velocidad! ¿No más sentiste tristeza según Dios? Dice Pablo. ¡Qué velocidad! ¡Qué súplica! ¡Qué anhelo! Y Alma está anhelando. Quiero estar allá. Y de hecho es lo que pasa después, ya no lo pusimos aquí en el guión, pero Alma dice, vi a Dios y etcétera, y quise estar ahí. Causa anhelo la tristeza según Dios. Mi presidente de misión me explicó algo una vez, y esto ya retomé varias enseñanzas de mi presidente de misión en este momento, pero hay una que me impactó mucho en mi vida. Y él me enseñó que si bien es cierto que todos tenemos que sentir pesar y tristeza por nuestros errores o nuestros pecados, si ese pesar y tristeza continúan más de lo debido, más de que nosotros ya entendimos el punto, si continúan más de eso, esa tristeza y ese dolor ya no vienen realmente de Dios. Y es que lo que pasa en esos momentos, cuando nosotros estamos tan atribulados como Alma, lo que queremos es soltar la toalla. Decir, ¿ya de qué sirve hacer esto? Ya lo intenté, esto no es para mí, esto no funciona, ya me cansé de intentar, simplemente soy un fracaso. Y nos hundimos. Y eso es bien interesante porque él me decía, Dios no desea que nadie abandone la senda del discipulado. Y lo quiero razonar aquí contigo. ¿Quién es la persona o quién es el personaje o quién querría que te hundieras? ¿Quién querría que renunciaras a la senda de seguir a Cristo? ¿Quién querría que te alejaras de Dios y dijeras, mejor ya ni me acerco a Dios? ¿Quién? Y cuando él me aclaró eso, fue tan claro en mi mente. Fue como simplemente abrir los ojos y decir, sí es cierto. Tiene todo el sentido del mundo. Dios no se esforzaría por hacer que te estanques. Dios no se esforzaría por hacer que tú sintieras que es imposible llegar a su presencia. Dios no se esforzaría por hacerte sentir que no vale la pena seguir a Cristo. Y él me lo dijo así, ese tipo de sentimientos, de pensamientos y de ideas no vienen de Dios. Creo que de hecho, Pablo por eso dice, la tristeza según el mundo causa muerte, porque lo único que va a hacer eso contigo es lo mismo que pasó con Alma, te va a estancar ahí, no te vas a mover a ningún lado, no vas a lograr nada, no vas a avanzar en absoluto, solo vas a estar ahí atorado, día tras día tras día, como Alma. Pero la tristeza que según Dios te enfoca en Cristo y te llena de anhelo, por el perdón, por la expiación, por su gracia, por su consuelo, por su redención. Y con ese consuelo, con ese anhelo, ¿qué velocidad agarras? ¿Qué súplica? ¿Qué nivel de respeto y qué nivel de avance? Lo primero que Pablo dice cuando les dice a los demás, oye, tú sí que sentiste la tristeza según Dios porque, oye, ¿qué velocidad agarraste? La tristeza según Dios no es una que nos lleva a procrastinar el arrepentimiento o a simplemente no querer avanzar o no querer regresar al camino. La tristeza según Dios es aquella que, sí, me siento mal porque hice mal las cosas, pero quiero avanzar, quiero restituir, quiero cambiar. Y vimos eso en Alma. Cuando nosotros hacemos eso, hay un solo resultado. Y esto es maravilloso. 2 Corintios 5, 17, 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene la idea de empezar de nuevo? De Dios. Sin importar cuántas veces se inicie de nuevo. ¿De quién viene la idea de empezar de nuevo? De Dios. Quien nos concilió
quien nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué se predica? La reconciliación. No se predica el evangelio de la perfección absoluta en esta vida. Se predica el evangelio de reconciliarte con Dios, de restituir, de avanzar hacia Él. Eso es lo que se predica. Podemos ser nuevas criaturas en Cristo sin importar lo que hayamos sido, ni cuánto tiempo lo hayamos sido, y si en cierta manera lo seguimos siendo. No importa. Si vamos a Cristo, Él nos permite ser nuevas criaturas. Si tú estás teniendo cierta tristeza que no te está llevando a Cristo, ni a la esperanza en su expiación, y no te está acercando a Dios, quiero ser como lo fue mi presidente de misión en ese momento al sacudirme y dejarme muy claro en la vida esto: si estás teniendo una tristeza que no te lleva a Cristo ni te llena de esperanza hacia Él, esa tristeza no es la tristeza según Dios. Ahora, quiero tratar un último punto acerca del arrepentimiento que para mí es muy importante. Si una persona se arrepiente y vuelve a caer, entonces no se arrepintió de verdad, ¿o sí? Pues no precisamente. Y quiero que pienses un poquito en los pasos del arrepentimiento, porque es de ahí de donde sacamos esta idea de que no te arrepentiste del todo si es que volviste a caer. Pasos del arrepentimiento: reconocer, sentir pesar, confesar, restituir, abandonar, no volver a caer. Y ahora, es de aquí de donde decimos que, bueno, si volviste a caer, entonces no acabaste el ciclo del arrepentimiento, no te arrepentiste de verdad. Te voy a poner un ejemplo paralelo para ver si piensas lo mismo. Hay algo que se llama el Evangelio de Jesucristo, que curiosamente también tiene 5 pasos: la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Ahora, si no perseveras hasta el fin, ¿podemos decir que no vives el Evangelio de Jesucristo? En parte sí, pero en parte no. ¿En qué sentido? ¿Podemos decir que todo esto queda invalidado? ¿Todos tus esfuerzos anteriores quedan invalidados cuando tú no lograste ser perfecto esta semana? No. Claro que tiene un efecto el que tú cometas un pecado con relación al convenio que hiciste y a la compañía constante del Espíritu que se te prometió en ese convenio. Claro que afecta, pero no quiere decir que lo eche todo a perder. No quiere decir que no viviste el Evangelio de Jesucristo en ese momento. No quiere decir que no te estás esforzando por vivirlo ahora y que de hecho en ese esfuerzo lo estás viviendo. Pero a veces sí asumimos eso del arrepentimiento y no entendemos que tal vez, igual que el Evangelio de Jesucristo, ese último paso es un paso que lleva toda la vida, y de hecho es un paso en el que se espera que repitas los pasos anteriores las veces que sea necesario. Tal vez deberíamos predicar el Evangelio y nuestros folletos misionales deberían traer esa advertencia: paso 5, repítase todos los anteriores las veces que sea necesario. Eso es lo que significa el paso 5, repítase todo lo anterior todas las veces que sea necesario. Y es muy fácil verlo con el Evangelio de Jesucristo. Parece que la idea de perseverar como que ya nos queda un poquito más clara, pero la parte de abandonar el pecado, no. Parece que no acabamos de entender que estos últimos pasos, este paso número 5 en cada uno, significa sigue adelante lo mejor que puedas y cuando haya problemas, vuelve a repetir los pasos sin ningún problema. De hecho, eso es lo que se espera que se haga. No es que haya un problema, es que se espera que eso es lo que hagas. Y eso es vivir el Evangelio. Es como, o sea, imagínate si tú dijeras que no, es que perseverar hasta el fin significa que no tengo que arrepentirme otra vez. No, está totalmente sin entendimiento del Evangelio una persona que diga eso. Es como pensar que perseverar hasta el fin se puede hacer sin tomar la Santa Cena, o sin acudir a Cristo otra vez, o sin tener fe en Él de nuevo, o sin escuchar al Espíritu. No es así. De la misma manera, el abandonar al pecado tiene que ver con, de vez en cuando, ¿sabes?, volver a tener que reconocer, volver a tener que sentir pesar, volver a tener que confesar de ser necesario y tener que volver a restituir de ser necesario. Abandonar el pecado, así como perseverar hasta el fin, son procesos que se espera que se lleven toda la vida. No es un proceso que solo puedas palomear ahorita y decir, bueno, yo ya perseveré hasta el fin, yo ya abandoné el pecado. No, así no funciona. Es algo que se va a probar todos los días. ¿Y qué crees? No lo vas a hacer perfecto todos los días. Así que ajusta tus expectativas. No te digo que seamos mediocres en nuestros esfuerzos, te digo que seamos realistas en nuestras metas y en nuestras perspectivas y expectativas. Y de hecho en entender lo que el Evangelio realmente nos está pidiendo.
2 Corintios 7:1. Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta frase me llamó bastante la atención. O de hecho, creo que yo no propuse este tema. Espera, no me acuerdo quién del equipo de guiones la propuso. Ya no me acuerdo si fui yo o alguien más. Esta frase nos llamó la atención. Perfeccionando la santidad. La idea de que vamos a ir avanzando en el proceso, perfeccionando la santidad. No, hermanos, hoy tienes que ser perfecto en la santidad, sino debes esforzarte por perfeccionar la santidad. Ahora, si nosotros investigamos la palabra santidad y vamos a la guía de estudio de las Escrituras, encontramos algo que para mí sí fue interesante. La guía de estudio de las Escrituras dice sobre santidad: la perfección espiritual y moral. La santidad indica pureza de corazón y de propósito. Quiero que nos enfoquemos en la primera parte de la definición, la perfección espiritual y moral. Ahora, si nosotros, así como lo hicimos en la escritura de griego hace rato, si nosotros tomamos la definición y la sustituimos en la escritura, ¿qué dice la escritura? Dice: hermanos, limpiémonos de toda inmundicia, perfeccionando la perfección espiritual y moral. Pablo está pidiéndote que perfecciones la perfección, porque tú no eres perfecto ahora. Tienes que perfeccionar la manera de ser perfecto. Esa es la idea. Y el abandonar el pecado, es decir, poder caminar, porque dice él: límpiate de toda impureza, límpiate de todo, abandona el pecado, perfeccionando la santidad. No implica que el arrepentimiento o el limpiarte de inmundicias de carne y espíritu va a ser de inmediato diciendo haciendo perfecta la santidad hoy. Dice perfeccionando la perfección. Avanzando hacia ella. Un paso a la vez. Y cuando sea necesario, repetirlos de nuevo los pasos anteriores. Ahora, ¿cómo hacemos esto de perfeccionar la santidad? O más bien de, perfeccionar la santidad o perfeccionar la perfección. O ir avanzando en nuestro camino perfectible hasta llegar a la perfección. Hay dos puntos que son importantes aquí. Uno, definitivamente, con Cristo. Como dice Moroni 10, es por la gracia de Cristo que más bien es por su gracia que llegamos a ser perfectos en Cristo. Es como se logra, no es solo, no es yo solito contra el mundo, es con Cristo. Ahora, segundo punto. Con esfuerzos diarios. Y en este sentido tengo 3 citas que nos van a especificar cuál es nuestra parte. Ya entendimos que al final la gran parte la hace Cristo, pero cuál es mi parte, mi pequeña parte que yo tengo que hacer. Presidente Russell M. Nelson en la Conferencia General de abril de 2019 enseñó: el Señor no espera la perfección de nuestra parte en este punto de nuestro progreso eterno. Pero sí espera que seamos cada vez más puros. ¿Qué significaba la santidad? Pureza, ¿verdad? Espera que cada día seamos más santos, más perfectos. Henry V. Eyring, conferencia de octubre de 2019. Él dijo: no se recibe una mayor santidad simplemente al pedir por ella, sino que llegará al hacer lo necesario para que Dios nos cambie. Ahí hay un punto importante. No es solo pedir más santidad, es hacer lo que sea necesario para que Dios nos cambie. ¿Y qué es eso necesario? ¿Qué es lo que requiere? Dime, ¿cuánto me va a costar en términos de esfuerzo? ¿Qué me va a costar en términos de esfuerzo la santidad, Braulio? En este sentido, vamos a ir a algo muy reciente, a un comentario de hecho en un devocional en el área de México del 19 de agosto de 2023, o sea, apenitas, donde la esposa del elder Teixeira, la hermana María Teixeira, comentó lo siguiente: mi pregunta para ustedes esta noche es lo que alguna vez escuché a un niño pequeño decir. ¿Qué practicas diariamente? ¿Qué practican? Porque aquello que practiquen es en lo que se volverán buenos. ¿Qué practicas? ¿Practicas el gozo en tu vida? ¿Practicas la paz en tu vida? ¿Practicas la felicidad en tu vida? ¿O practicas la queja? Y voy a hacer aquí un paréntesis para desarrollar más la idea. ¿Practicamos la queja? ¿Practicamos el sentirnos simplemente derrotados? ¿El decir ya no puedo más? ¿Qué practicas en tu vida? Porque de eso te vas a hacer maestro. ¿Qué quieres? ¿En qué quieres ser experto?
Y aunque suene feo, o bueno, pueda sonar feo, creo que debemos volvernos expertos en arrepentirnos, expertos en acudir una vez más a Cristo cuando nos enfrentemos con nuestras debilidades, que van a ser muchas y van a ser constantes en esta vida terrenal. Por eso digo, ¿por qué no nos volvemos expertos en arrepentirnos? No diciendo, ya fracasé otra vez, sino un experto en ver hacia Cristo y llenarnos de anhelo y esperanza en Él. Y si nos hacemos expertos en eso, en lugar de sentirnos defraudados porque simplemente nos volvimos a equivocar, en que no podemos abandonar de todo el pecado, ¿por qué no nos volvemos expertos en levantarnos otra vez? Ahora, retomo la cita de la hermana Teixeira. ¿Qué practica? Porque si practicas la queja, te volverás muy bueno quejándote y encontrarás muchos culpables, aun cuando no haya gente a quien culpar, te volverás un experto. Ya lo verás. Y podemos aplicar esto al sentirnos defraudados, sentir que ya no debemos avanzar. Y aquí voy a repetir las palabras. Practica sentir que no merece la pena seguir luchando y te volverás un experto en pensar eso. Ya lo verás. Yo les propongo hoy, dice la hermana Teixeira, si es verdad que todo es cuestión de práctica, les propongo practicar el gozo y la santidad. ¿Y cómo practicamos la santidad? Viene al practicar la fe y la verdadera obediencia a las leyes y las ordenanzas de Dios. Ahora, quiero que escuches esas palabras. ¿Cómo practicas la santidad? Practicando la fe y la verdadera obediencia. Nota que ella está hablando de practicar. Cuando nosotros hablamos de la práctica, no hablamos del juego final, hablamos de la práctica, de donde nos reunimos en la semana con el equipo o con el equipo de deporte o con el equipo de baile o de presentación o de teatro o lo que sea que vayas a hacer tú para practicar. No dice aquí que practicas la santidad al ejercer perfectamente la fe y la obediencia, dice al practicar la fe, al practicar la obediencia. ¿Quieres volverte bueno en perfeccionar la santidad, en practicar la santidad hasta hacerte muy bueno para el juego final? Practica la fe. Practica la obediencia. ¿Y sabes qué es bonito de la palabra práctica? Que es ahí donde queremos que pasen los errores. Es mejor, dime tú, o sea, si tú has jugado algún día fútbol o has presentado algo, ¿prefieres que los errores salgan en la práctica y las confusiones y todos los problemas se vean ahí a que se vean en el juego final, en la presentación, en el día del estreno? ¿Quieres que en la práctica salgan todos los errores? ¿Por qué no nos volvemos expertos en ver así los errores? En verlos como parte de la práctica, donde qué bueno que pasó ahorita y no más adelante, qué bueno que pasó ahorita y estoy resolviendo el problema ahorita y enfrentándome a él ahorita en lugar de, sabes, bien cerca del juicio. Prefiero que sea hoy, prefiero que sea en la práctica. Volvámonos expertos en entender el arrepentimiento y este último paso de abandonar como el paso de perseverar hasta el fin, algo que vamos a tener que seguir practicando y repasando los pasos una y otra vez. Volvámonos expertos en ver el arrepentimiento no como un evento, sino como un proceso de toda la vida, el proceso de llegar a ser como Cristo. En las palabras del Elder Robbins, el arrepentimiento es el plan A. No es el plan B en caso de fallar, es el plan A, porque vamos a fallar. Es el plan de salvación. El arrepentimiento es el plan de salvación. ¿Por qué no nos volvemos expertos en arrepentirnos, en levantarnos una vez más, en decir sí me equivoqué, pero mira cómo otra vez me levanto y avanzo hacia donde debería avanzar? ¿Por qué no nos volvemos expertos en la tristeza según Dios y dejamos esa tristeza que no nos lleva hacia adelante? ¿Por qué no nos volvemos expertos en perdonarnos a nosotros mismos? ¿Por qué no nos volvemos expertos en vernos como Dios nos ve, con nuestros defectos, con nuestro potencial eterno, pero también con la valentía de luchar una vez más para perfeccionarnos en la santidad? ¿Por qué no volvernos expertos en practicar la santidad? ¿Por qué no volvernos expertos en practicar la fe y la obediencia? Y si nosotros adquirimos la perspectiva adecuada y nos volvemos expertos en esa perspectiva adecuada, quizás
y al menos en mi vida lo he experimentado, podamos sentir más el amor de Dios porque nos vemos más como Dios nos ve. Y al volvernos expertos en ver como Dios nos ve, seguramente nos iremos haciendo expertos en sentir el amor de Dios. Expertos en sentir su bondad, en experimentar el poder de la expiación de Cristo y expertos en tenerlo con nosotros, su paz, el Espíritu, día a día. Que nos volvamos expertos al practicar cada día lo que esperamos poder vivir y sentir de Dios en nuestras vidas.